¿Qué tal, banda? Buenas tardes o buenos días todavía. Aquí en México son las 12 del mediodía. Hay una demora, hay una disculpa. Nada más estamos haciendo una pruebita y nos conectamos. Estamos esperando gente, ya se está uniendo, van 30 y bueno, vamos todo bien. Dame un segundito y ya estamos en línea, permítanme. Ok, Raza, ya estamos en línea. Está por entrar Don Bringas. ¿Cómo estamos, compadrito? Buenas noches allá casi, ¿no? Sí, bueno. Aquí ya está de noche, las 6 de la tarde, pues parece las 9 de la tarde normalmente aquí. Y ya está oscureciendo afuera. Casi hora de dormir aquí en Canarias. Me imagino. Ok, vamos a tener un poquito de retraso ahí en el video, pero vamos a tener ahí, ya todos te están saludando. Eh, Posteriormente va a estar en inglés. No sé si lo puedas comentar por ahí, Don, que el día de mañana ya estará con subtítulos en inglés en nuestro canal de YouTube, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en nuestro locura. A ver, ¿qué vamos a hablar por aquí? Israel me está dando miedo ahora mismo. No, hombre, que no te dé miedo. Vamos bien, van 40 personas y se va aumentando. Racita, si pueden compartir por ahí el link, un excelente fotógrafo que yo realmente quiero bastante. Uy, qué onda se está moviendo esta cosa ahí. Este, y bueno, también embajador de Try Relief. Recuerdo que tuviste por ahí sets de Try Archipiélago y bueno, la verdad estuvo increíble. No sé por qué los desactivaron. Pues solamente para no habrá ningún confusión entre Tribe Photocall y Tribe Archipelago, nada más por eso. Ah, ok, perfecto. Ahora estamos dando más empuje al Tribe Photocall, que sabemos todo que proviene de Tribe Relief como Tribe Archipelago. Súper bien. Muy bien, entonces ahorita primero te voy a hacer algunas pequeñas preguntas, Tom, para empezar allá a conocerte un poquito más, que la gente te conozca. Y la raza, por favor, los que vayan a hacer preguntas, escríbanmelo en mayúsculas y con todo gusto. Nada más que vamos a dar una seccioncita, ¿no? Entonces, primeramente, Don, platícame, ¿quién es Don Bringas? Esto es Don Bringas. Esto es Don Bringas. Pues, pues me escucha bien aquí, Israel, Sí, porque sí, sí te se me va escucho la bien. imagen un poco. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Perfecto, pues nada. Don Bringas no es nada sin su mujer, su mejor amiga, pues Helen Bringas, bueno, Helen Pineda, y mi mujer es originalmente su familia es de Puebla, y yo soy de Filipinas, y hemos conocido aquí en España, en Islas Canarias, y hemos creado una criatura que es medio canario, medio filipino, medio mexicano, medio para allá. Entonces es más mi leche que un mestizo. Pues aquí estamos viviendo en Islas Canarias hasta ahora y somos fotógrafos de boda, ya tenemos el privilegio de poder trabajar full time en fotografía de bodas. Y estamos muy agradecidos en ellos y muy agradecido también a la gente que nos apoyó en nuestro comienzo hasta ahora. Súper bien, Don. Ok, déjame aquí estar poniendo las preguntas que tenía. ¿Qué es lo Más que, fácil, ¿eh? mándeme? Facilito, facilito. Sí, sí, claro, claro, no, hombre, va a ser algo muy sencillo, también es de ti, ¿no? O sea, fuera de la fotografía,
Es un ejemplo, ¿qué te apasiona de la vida aparte de la fotografía? Me imagino que una de las principales es la foto, ¿no? Exacto. Pues nos apasiona mucho la fotografía de personas, ¿no? Pero aparte de eso, nos apasiona estar tiradas en la playa durante todo el día quemándonos en la playa. O incluso yendo a las montañas. Pero de verdad que a mí me apasiona cualquier tipo de arte, porque estaba involucrado al principio al principio de mi infancia hasta universitaria, pues estaba dibujando mucho. Me encanta dibujar retratos, dibujar paisajes, y eso me apasiona mucho. Y después, antes que me casé con Helen, pues su padre, como es artesano en México, y su forma de arte es crear cristales con un soplete y varilla de cristal, y eso lo aprendí igual, y eso me apasiona mucho a partir de fotografía. ¿Cómo iniciaste, Don? ¿Cómo empezaste con la fotografía? Me imagino que anteriormente hacías otro tipo de foto, pero ¿cómo iniciaste la fotografía, tu foto y después posterior la fotografía de bodas? Pues de verdad que hemos saltado directamente en fotografía de bodas. Pues todo empezó porque una pareja, unos amigos que iban a casar y no tenían demasiado dinero, ¿no? Para contratar un fotógrafo. Era gente humilde y trabaja a tiempo completo, eh, en causa claro, que no pueden ganar mucho dinero, ¿no? Trabajando para la comunidad. Entonces, supe que se va a casar y le dije, mira, sacaré vuestras fotos de bodas. Me levanto la mano, yo hago la foto de bodas. Entonces, mi mujer por detrás, Don, ¿qué has hecho? ¿Sabes lo que estás haciendo? No. Entonces, empecé a pensar después de eso, ¿no? Mi mujer es mi conciencia, es mi voz es el que piensa en esta familia. Soy el que dice que sí y mi mujer el que piensa. Gracias a mi mujer seguimos vivos hasta ahora. Pues empecé a pensar, mira, ni tenía cámaras, ni supe cómo utilizar una cámara. Y nunca he estado en una boda aquí en España, ni siquiera en Filipinas. Entonces son muchas cosas a la vez, ¿no? Y por el motivo que dije que sí, es por ayudar a la gente, porque sé la importancia de una imagen y sobre todo de su boda. Entonces fui a acercar a un amigo y me prestó un Sony. No sé si te acuerdas de esto, hace 12 años que sacaron un Sony que es de color plateado rosa y color plateado azul verde, que es point and shoot. Cuando lo pones el on se hace grande. Se hace largo el lente ese de Carl Zeiss, supuestamente, ¿no? Pues me fui a la boda a sacar con esa camarita, y por mi sorpresa llegué ahí con mi mujer y hay un fotógrafo, boda a su hija. Pues igualmente, como hice una promesa, me acerqué al fotógrafo y le pregunté, mira, no le voy a molestar, pero he prometido a mis amigos que voy a sacar las fotos. Entonces, puedes sacar fotos, pero por detrás de usted, no puede poner en medio. Vale, haz lo que quieres, pero no te pongas en medio del camino. Entonces empecé a sacar fotos, pues no sé, lo puse en automático y un mes después empezamos a imprimirlo y Helen hizo un scrapbook, ¿sabes? Un álbum hecho a mano, y pues las imágenes salieron muy mal, oscuros y todo, pero bueno, lo presentamos en una cena con estos amigos y les encantaron las fotos, parece. Notas de caca que he hecho de su fotografía de boda. Pues la razón por qué está llorando, me han dicho que su fotógrafo de boda ha perdido todas las fotos de su boda porque le robaron la casa. Entonces, no quedaron ninguna foto de su boda. Se perdieron todo. El único recuerdo que tienen ellos de la boda, pues, es eso. La foto que hemos hecho con esa point and shoot de Sony. Que he Wow. hecho de caca.
y le hizo llorar. Imagínate, si esa foto de caca que he hecho le hizo llorar a la gente, imagínate si podemos hacerlo mejor, si podemos aprender a usar la cámara, si podemos aprender cómo hacer fotografía de verdad, que mueve la gente, mueve emocionalmente a la gente. ¿Qué podemos crear? Entonces Helen y yo empezamos a estudiar, a mirar, a ver cómo podemos mejorar. Y pues después de la boda nuestra, el mismo año fue nuestra boda, entonces todos los regalos que hemos recuperado durante la boda, pequeños dinerillos que nos han regalado la gente, pues hemos comprado nuestra primera cámara. Y desde ahí empezamos. Wow, wow, wow. Déjame. Súper largo, ¿verdad? No, está súper bien, súper bien. Es que ando aquí como que la gente está preguntando que se escucha medio mal. Raza, no sé si me puedan decir si ya se escucha mejor. Estoy cerrando algunos programitas. Ya no estar tanto en vivo en todos los programas, en el YouTube y en el Facebook. Pero si me pueden decir si se escucha bien lo que estaba diciendo Don. Si no, lo volvemos a repetir. No, no es cierto, Don. No tengo ningún problema. Ah, ok, sí, Vamos a repetirlo. ya se escucha bien, dice Iván. Perfecto. Raza, no sé si le quieren hacer una pregunta, vamos a dar 3 preguntitas de los que estén ahí conectados. Por favor, escríbanlo en mayúsculas para poder leerlas y saber que son preguntas, ¿no? Te manda saludos Roberto Pesino. Saludos. Ok, mientras que Saludos. preguntan por ahí, déjame preguntarte otra cosita por aquí. ¿Qué te inspiras? ¿En qué te inspiras, Don? En cada imagen que haces veo tu trabajo, la verdad me encanta. ¿Y cómo llegas a lograr esas imágenes que haces, güey? Pues para nosotros la inspiración nuestra no proviene de fotografía en sí, porque para nosotros sí, nuestra inspiración solo proviene de la misma línea de lo que estamos haciendo, pues estamos muchas veces reciclándolo, así que eso mostrará nuestro trabajo y nuestro trabajo sería repetitivo muchas veces, ¿no? Porque estamos reciclándolo todo el rato. Quizás otro tipo de cara, otra gente, otro lugar, pero sigue el mismo ritmo del trabajo que tenemos. Entonces, lo que nos hace diferente, bueno, nuestro trabajo, por eso cada vez que creamos algo con la pareja, tenemos algo diferente, pues yo no me culpo por ellos, pues la culpo a la pareja, porque ellos nos inspiran y Claro, intentamos conocerle mejor la pareja, porque para nosotros cada pareja nos da nuestro estilo. Entonces, si la pareja te da tu estilo, nunca repetirás tu estilo cada boda y, ¿sabes? Tú mismo te sentirás nuevo cada vez que creas algo, cada vez que salgas a esa boda. Si dejas tu pareja influye en tu trabajo porque te caes bien, le encanta tu historia, la conoces personalmente. Y esto pues requiere tiempo. No es de una mañana, te contratan, el siguiente día que apareces es su día de la boda. Pues necesita crear una conexión con ellos, una relación. Porque ese mínimo detalle de crear conexión y relación con tu pareja cambiará tu modo de pensar y ver las cosas el día de la boda, porque no son cliente más, ya son amigo y ya son persona, ¿sabes? Con características, ya sabe lo que le encantan, lo que hace su corazón latir más, ¿no? Entonces, cada vez que vas a esa boda son diferentes. Lo ves con nuevo ojo, como un niño. Ya no es un trabajo más, sino una aventura más cada vez que vas a ese trabajo. claro, fíjate, me pregunta Orlando Cuellar, dice, ¿qué fue lo que te impulsó a ser reconocido como un fotógrafo mundial? ¿Puedes repetirlo, Sí, Israel? Te claro. perdí un rato. Dice, además de una excelente foto, ¿qué te impulsó? Dice, a su reconocimiento mundial como fotógrafo. O sea, que eres muy reconocido en todo el mundo, Don. Pues eso no lo sé. Muy reconocido no lo sé, porque nosotros eso no nos importa mucho,
porque lo que nos importa mucho de verdad es las personas que nos hace cada año, nos hacen este negocio pues sostenible, ¿no? Que este negocio sigue para adelante, que podemos pagar nuestra factura, podemos permitir una forma de vida. Eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Pero los premios y esos va detrás. Si te encanta y te gusta lo que haces y lo haces porque no lo haces por los demás, por otros fotógrafos, sino lo haces para tu cliente. Eso es lo más importante, porque muchas veces, ¿no? Como estamos viviendo en la era de redes sociales, es difícil no comparar nuestro trabajo a otra persona y eso nos hace sentir más pequeño o más grande que los demás. Entonces, para nosotros no nos consideramos como mejores, Claro. sino locos, quizás. Súper bien. ¿Dónde sería tu boda ideal o tu boda perfecta para ti, Don? Pues cuando empezamos a ser fotógrafos de destino, que empezamos a salir del país, de España, pues nuestra boda perfecta sería fuera, fuera siempre de España. Eso es nuestro favorito, que podemos quedar ahí pues 3 días para trabajar, y los demás días pues vamos dando vuelta ahí, vacaciones, relax, pero después de estar haciendo este trabajo así como 2 años, 3 años después, pues empieza a pensar, ¿no? Mira, estoy gastando mucho con este tipo de trabajo porque estoy yendo de vacaciones cada vez que trabajo, estoy gastando la mitad de mi ganancia para recreaciones en vez de llevarlo al fondo de la casa, al fondo de la familia. Para nosotros ahora el destino, la boda perfecta para nosotros es algo cerca de la casa. Porque ahora las prioridades han cambiado después de tener una niña, ¿no? Después de tener nuestra primera hija, las cosas han girado 360 grados, ya no es como antes. Solo yo y Helen vamos para allá y a por todo, ¿no? Pero ahora tienes que pensar entre 3 personas, a ver, ¿cómo estará este? ¿Estará mejor? ¿Sería equilibrado? ¿Estará muy cansada ella, muy alterada? Entonces hay más cosas que equilibrar que antes. Pues eso. Claro, claro, claro. La boda perfecta para nosotros, cerca de la casa. Súper bien. Ok, déjame ver más quién más por aquí. ¿Cuánto tiempo te... Ok, dice, ¿cuánto tiempo te ves como fotógrafo, Don, todavía? ¿Perdona? ¿Cuánto tiempo te ves tú como fotógrafo? Uf, pues hasta que no estamos cansados, creando algo para nosotros y para nuestro cliente. Porque muchas veces hay personas que no pueden mantenerse en una carrera sola, ¿no? Que cada vez en cuando tienen que cambiar porque se aburren, ¿no? Entonces, mientras no estamos aburriendo, no nos aburrimos en esta profesión, en esta pasión que estamos haciendo, pues seguiremos como fotógrafo de boda. Claro, claro. Déjame, por ahí como quiera, voy a dar un detallito nada más. Le quiero agradecer a Tide Relief, que nos ha estado apoyando ahí siempre en cuestión de que estas entrevistas, que nos dan las oportunidades y bueno, unos increíbles precios que manejamos ahí con Lightroom. Don es un embajador de ellos, igual como un servidor. Y también ahí vamos a estar posteriormente dando algunos descuentos de Peak Time, de Smart Albums, Smart Lights, Alien Skin, que es uno nuevo que acaba de ingresar, y el JPG Mini. Por ahí vamos a estar dando descuentillos, raza. Don, la verdad, déjame seguir aquí las preguntitas, pero una de tus fotos preferidas de lo que has hecho en todo tu trabajo, ¿cuál sería? Uf, eso es difícil. Entre mi mujer y yo tenemos muchas favoritas, ¿no? Muchas fotos favoritas que hemos hecho durante estos años de ser fotógrafos, pero nuestros favoritos quizás no es fotográficamente
lo mejor, ¿no? Muchas veces, sino el recuerdo que te trae con esa foto. Porque, por ejemplo, yo, para mí, mi fotografía preferida siempre, siempre, cuando un abuelo o una abuela está con su nieto que se casa, despidiendo, o, ¿sabes? Agradeciéndole o em, felicitándole por la boda. Eh, eh, la tensión entre el abuelo pues entonces tengo mucha conexión en ese sentimiento de abuelo y nieto. Entonces me recuerda mucho esos momentos en mi vida que ojalá si siguieran vivos y puede haber visto mi boda, ¿no? Por ejemplo, cada fotógrafo, cada persona son diferentes y tiene sus fotos favoritos no solo porque es fotográficamente bonito, la luz es increíble. Es más bien porque eso nos recuerda algo en nuestro pasado y nos hace sentir algo y nos conectamos con esa misma foto. Claro, sí, a veces nosotros creemos que una buena foto es en un buen paisaje y todo, ¿no? Pero nos damos cuenta que al final los detalles o el momento, ¿no? El momento de los papás o el momento de los abuelos es una cosa que no... Me tocó ver hace un tiempo a mí una boda que una novia me habló para decirme que gracias por una foto que le tomé de su abuelita, que al mes de la boda había fallecido, ¿no? Entonces esos son los detalles Exacto, los más bonitos, ¿no? Este, exacto. Bien, si no fueras fotógrafo ahorita, Don, no estarías en la posición que eres bien famoso porque ya viste todas las personas que te siguen y todos los que están escribiendo. ¿Qué serías? ¿Qué harías? Ah, me apasiona cocinar. Claro, comer también, ¿no? Pero eso puede hacer todo el mundo, comer. Si les digo, mira, si no somos fotógrafos, pues estaría comiendo. ¿Qué tipo de profesión es eso? Sería un glotón, ¿no? Si esa es mi profesión, pero a mí me encantaría cocinar, ser cocinero, porque me apasiona cocinar para Helen, para mi hija y para la gente, ¿sabes? Y voy a alguna casa, me invitan, no para estar ahí como visita para comer, sino para cocinar para ellos. Y yo, mi madre. Perfecto. ¿Alguna anécdota que me puedas platicar un poquito de que te ha sucedido en alguna boda, algo bueno o malo que me quieras ahí como que platicar a la raza eh, que te haya pasado, Don? ¿Alguna anécdota? A ver, cualquiera, malo o buena. Sí, cualquiera, la que más te haya sentido ahí contigo, que la tengas muy marcada. Uf, pues el síndrome de suegra. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? No tengo nada contra suegras, me encanta mi propia suegra, ¿no? La amo mucho. Pero sí que a veces hay suegras o suegros que se entremeten en el día de la boda de sus hijos, hijas, o ¿sabes? Que parece que fuera su propia boda, ¿no? Entonces le llamo síndrome de suegros o suegras. Entonces, esa es una de las anécdotas que siempre pasa en la boda. Siempre hay alguien que retrasa el horario de todo el mundo y miramos, ¿quién retrasó todas esas maquilladoras y peluquería? Entonces ves ahí la suegra y ves ahí la suegra que quiere más fotos que la propia novia. Entonces, es una de las anécdotas que me marcó y a la vez me río mucho cada vez que me acuerdo. Entonces, cada vez que vemos ya una figura de suegra que está acercando, yo, ay, mi madre, otra vez, ¿no? Es uno de ellos. Y otro que me marcó mucho es una pareja que, bueno, esto nos encantó mucho porque es una pareja que durante el día de su boda no quieren muchas fotos de ellos como pareja. Entonces nos han pedido personalmente que presta mucha atención a sus invitados, a sus familias, que quieren verlo disfrutar y las conexiones entre sí. Entonces, incluso el día de que estamos creando el álbum,
Y ellos han elegido más fotos de las visitas familiares y amigos que sus propias fotos en el álbum, porque para ellos la celebración de su boda es la celebración de la familia y amistad por apoyarles como pareja. Entonces eso es algo diferente que he visto, porque mucha pareja, pues claro, quiere lucirse el día en la boda, pues que es algo normal, ¿no? Porque han trabajado para ellos, han gastado para ellos, han planeado durante un año, 2 años, Claro, pero esta pareja es todo al revés. claro, claro. Don, me preguntan para ti qué es un cliente difícil en un evento tuyo. Un cliente difícil. Mm, mm. Pues un cliente difícil, pues no. Para nosotros no hay novios feos, principalmente. No hay novios feos, sino nuestros ojos están tapados por la belleza, que es la belleza de verdad. Entonces, para nosotros un cliente difícil sería un cliente que no quiere trabajar contigo. Pues todas las ideas que tienes, la mayoría de las ideas que les echa, pues siempre es que no. Los novios no son los clientes que fijan, pues hay más. Eso no es nuestro tipo de clientes. Mucho antes hemos tenido ese tipo de personas, ¿no? Al principio de nuestra carrera, pero hemos aprendido cómo bloquearlo, cómo filtrarlo, que, que no trabajamos con eso durante el día de la boda. Si pueden evitar trabajar con esta persona, pues mucho mejor. Solo estarían interesados trabajar con esta persona. Entonces tienen que valorar ganar dinero o crear algo bonito para la pareja. Si la pareja es una pareja, ¿no? Pues eso para nosotros no es nuestra pareja. Ok, dame un segundito, estoy haciendo una modificación aquí para que la máquina no esté Cargado. tan cargada así, porque fíjate que no sé por qué estos programas, bueno, como hay varios sistemas funcionando en la computadora, está el procesador al 95% y como que se alenta. Entonces desactivé mi cámara ahí en el Hangout contigo para que no, a ver si lo libero un poquito más, ¿no? Y veo veces que te detienes un poquito ahí en la comunicación. Perfecto. Se me fue a mí, te iba a decir algo, alguna preguntita por ahí. Bueno, déjame checar aquí. Roberto Pesino desconoció estas cosas. Ok, que Roberto Pesino desconocía que si estabas casado. Eh, ¿Quién te hizo tus Pues, fotos, Don, a ti de tu boda? perdona, perdona. ¿Quién te hizo las fotos de tu boda a ti? Pues eso es muy gracioso porque cuando nos casamos, como he dicho antes, no éramos fotógrafos. Entonces, una de las lecciones que nos enseñó estar casados, bueno, durante el día de la boda es elegir bien vuestro fotógrafo, que no confíe en vuestro gran día a un amigo, porque sí. Pues eso es lo que hemos hecho, porque no sabemos, no hemos visto el problema de esta, ¿no? Sino porque hemos visto que, mira, nuestro amigo saca buenas fotos, pues, amigo, ¿quieres sacar nuestras fotos? Pues los amigos, sí que sí. Pues al terminar, vimos el trabajo y yo, ay, mi madre, que le parió. Pues siempre el arrepentimiento es al final, ¿no? Pues nos arrepentimos hasta el día de hoy. Pues tan malo era la foto, que nuestro perro lo comió el álbum. No, no es cierto, Don. No, no, es cierto. Se lo comió. ¿Se lo Se comió lo el comió. perro? Encima está en una parte alta de la estantería, que no es fácil de encontrar. Pues justo un libro. Hay un montón de libros en la estantería. Justo un libro, el álbum Nuestra Boda, lo comió todo. Dijo, no ¿Sabes? son buenas, no son buenas. Dice, mira, esto es basura, déjame comerlo. Dice Fátima Díaz, te dice hola y algún consejo que le pudieras dar para seguir creciendo como fotógrafo y alcanzar sus objetivos, Don.
Hola Fátima, pues para crecer como fotógrafos, siempre le recomendamos de la educación, los workshops o one-to-one que se ofrecen por allá afuera. Pues claro, hay que elegir bien. Primero, tiene que gustar ese tipo de fotógrafo. Y segunda, tiene que saber que este fotógrafo que ofrece el workshop o one-to-one son buenos mentors, ¿no? Son buenos teachers que enseñan bien, no guardan secretos para ellos, sino son libro abierto y sabe cómo enseñar a las personas, cómo transmitir ese conocimiento a los demás. Pues ese es un consejo que te puedo dar. Y otro consejo, pues sigue creciendo como persona, Claro. porque ser muy buena persona, como hemos hablado Sitla y el otro día, que no puedes separar la fotografía, el fotógrafo y la persona. Son el mismo persona. Entonces, si eres pésimo como persona, serás pésimo como fotógrafo. Entonces, tienes que trabajar tu personalidad, mejorar, ser bueno, ser amable con la gente, tratar la gente, porque nuestros objetos son personas, ¿no? No son cositas que no tienen vida, sino sabe sentir, bueno, presentir, tiene un presentimiento como eres, cómo las trates, reaccionan diferentemente, ¿no? Si la tratas bien, si la tratas mal, ellos saben. Entonces, mejoramos como fotógrafo igual como mejoramos como persona. Yendo a las workshops o one-to-one ayuda muchísimo porque puedes evitar un montón de problemas durante tu trayecto como fotógrafo. Puedes saltar esos problemas. Hay muchos dichos que dicen ahí, ¿no? Que la experiencia es el mejor profesor o el mejor teacher, ¿no? Ajá, el mejor Pero maestro. el mejor maestro. Pero si puedes saltar ese problema en la experiencia, aprendiendo de la experiencia de los demás, pues es muchísimo mejor porque muchas veces la tragedia no es solo para nosotros, sino para... Entonces, si aprendimos de los demás, aprendemos su experiencia, podemos sobresaltar ese problema, que no tenemos por qué tenerlo. Entonces, esa es la ventaja de tener un workshop bueno, one-to-one, incluso mejorando como persona día a día. Súper bien. Dice Lex Miranda que si vendrías como por segunda vez a México, ¿te gustó estar aquí en México? Mi madre, pues sí, me encantó en México. Pues el lugar que estuvimos es casi México, ¿no? Porque Los Cabos es muy americanizado en muchos lugares, ¿no? Entonces yo y mis amigos muchas veces tenemos que ir lejos donde está el sitio de los turistas. Entonces la comida, la gente empieza a cambiar. La comida es ser muy picante. No, yo no estoy acostumbrado de picante, entonces pido nada de picante. Entonces sigue picando. Empecé a sudar. su- Empecé a sudar como un pollo frito ahí. ¡Oh! Yo pide y sí, sí, no tiene picante. Y yo, ¿esto qué es? Pico de gallo con chile y todo. Pues sí, me encanta el México. Pues iría por la segunda vez y tendremos otra oportunidad de compartir algo por ahí o nos sale otra boda por ahí, pues genial. ¿Cómo te has sentido? Bueno, sé que estás trabajando con Canon y con Fuji. ¿Cómo te has sentido con las cámaras Fuji, con las nuevas? Con lo cambio, pues nosotros antes usábamos unos 5D clásica y Mark II, pues como ves que la tecnología es bastante retrasada, ¿no? Pero con esa cámara hasta el año pasado estamos disparando nuestra voz sin problema. Pues mucha gente, ¿no? Que no, el ISO tal. Pues el ISO, pues tiene que trabajarlo. Si no tiene luz, pues crea luz. Si es oscuro, ilumina el lugar. Entonces, así no tendrás problema con eso, ¿no? Porque muchas veces ponemos excusa con nuestra herramienta, pero como hemos dicho, es una herramienta. Claro. El maestro o el artesano eres tú. Entonces, tiene que saber.
las limitaciones de tus utensilios, cómo usarlo, cómo puedes aprovechar de ellos. Y con Fujifilm el cambio pues no es muy difícil porque técni- técnicamente el Fuji es muchísimo mejor, ¿no? Aunque la gente dice que es un crop sensor, ¿no? ¿Cómo lo dice en español, un Sí, crop bueno, sensor? sí, eh, sensor recortado le decimos nosotros aquí en México. Pues no es un full frame, es un sensor recortado, ¿no? Mucha gente está, oh no, no es full frame. Pues es muchísimo mejor que 5D Mark III por el ISO. Comparándolo lado a lado, pues es increíble. Nosotros disparamos con los X Pro y XT hasta 12.800 sin problemilla. Sí, la verdad yo estoy encantado con ese equipo y he visto que estás usando ahora ya Tienes X Pro 2 y XT2, ¿verdad? Sí, usamos esta. Sí, Helen usa el XT2 y yo estoy por X Pro, porque a Helen le encanta levantar la mano así cuando Ajá. dispara o agacharse, así no tiene que estar en el suelo. A él le encanta estar por debajo. Como yo, me encanta estar cerca de la gente, trabajando con la gente, pues la mayoría de fotos que ve que está muy pegado en la cara de la gente, el objetivo, pues esa es mi foto. Entonces me encanta estar así, que me vea todo mi cara. Así la gente comunica conmigo. Es más fácil comunicarse con la gente. ¿Tu lente preferido, Don? 16. 16, sí, andamos Full igual. frame como 24, ¿no? Ajá, sí, es como un 24 milímetros. Eh, si tuvieras la oportunidad ahorita con irte de segunda cámara, ¿con qué fotógrafo te quisieras ir? O sea, ¿qué fotógrafo admiras que quisieras ir tú a hacer una boda con él? Mm, Pues de verdad que no lo he pensado. Pues si voy de segundo fotógrafo para alguien, pues sería un amigo mío. Sería un amigo mío porque es difícil ser un segundo para alguien que no conoces, ¿no? Entonces parece que es un baile para una pareja que nunca ha bailado juntos antes. Pero si es alguien, un amigo que has tratado bien, sabe sus gustos y sabe cómo trabajar a esa persona, pues es muchísimo mejor. Entonces no es por la primera vez que están bailando juntos, porque el día de la boda es diferente si son dos buenos fotógrafos en el mismo día de la boda, dos primeros, eso sería una competición. Sería una competición, no hay ninguno quiere ser second, porque voy para adelante, no, voy para adelante. Entonces es más bien cómo equilibrarlo. Uno que sabe que ser el primero, por ejemplo, con Helen y yo, como trabajamos, es muchas veces soy el primero y Helen el segundo, pero a veces Helen es el primero y yo soy el segundo. Es saber confiar a uno a otro. Es, él o ella va a sacar la mejor imagen de ese momento y tienes que confiar con ella o con él 100%, ¿no? Así que tú, pues, como segundo tienes una ventaja. Muchas veces en el día de la boda puedes jugar. No tienes que hacer las fotos obligados del día de la boda, ¿no? El beso, la salida, los anillos, etcétera, etcétera. Puedes cosas más o jugar más con tus composiciones, con la luz, ¿no? La manera como sacas el momento. Puedes arriesgar más. Tiene mucha ventaja. Bien, banda, déjenme activar aquí a la entrevista. Ok, vamos a hacer unas preguntitas. Por ahí voy leyendo poco a poquito, raza, porque me están preguntando mucho y hay preguntas que pueden funcionar, hay otras que no pueden funcionar. Entonces, yo lo que quiero es que Don, pues como que no tupirlo tanto, ¿no? Sé que no hablas muy bien el español. Entonces, para mí es importante que me entiendas claro, ¿no? Que no estemos ahí como que batallando un poquito. Me pregunta Pedro de la Fuente. Pedro de la Fuente dice que en algún momento dijiste que la fotografía no es un trabajo, no es un negocio más bien. Eh, Dice, en algún momento dijiste que esto no es un negocio y que fue lo que hiciste.
Eso es al principio, ¿no? ¿Qué se refería de la pregunta? Sí, como que no lo ve tu trabajo y lo que como estás platicando las cosas y lo que está dándose a entender él es como que no lo ves tú como un negocio, lo haces con sentimiento tu trabajo. Y Exacto. cuándo lo viste de esa forma o nunca lo has visto como un negocio, lo que estás haciendo en este momento. Exacto. Al principio, claro, esto es un negocio al principio para nosotros, 100%. Hemos visto, mi madre, lo que podemos ganar, ser fotógrafo de boda, calculamos, mira, solo hacemos 20, 30 bodas y estamos cubiertos el año. Mira, es como un oro, buscando oro, ¿no? Al principio. Pero después hemos comprendido que es más allá del negocio, es más allá de ser un proveedor más el día de la boda. Porque nuestro trabajo, la importancia de nuestro trabajo no es el momento, no es al momento, al sacar la foto o un mes después de la boda, sino cada mes, cada vez que se pasa los años, el valor de nuestro trabajo crece, crece, crece. Y ahí está el oro de verdad, para la familia, para la pareja y para sus hijos, ¿no? Para las generaciones. Porque el valor de esta foto sube. Como el otro día hablando con una compañera, pues decía que muchos de nuestras parejas, sean lo que sean, solo sacan foto como pareja, pues el día de la boda. Aparte, bueno, los demás otros partes de sus vidas o después de la boda no sacan fotos. La mayoría solo sacan fotos el día de la boda. Imagínate el valor que tiene este trabajo. Entonces, si lo tomamos como un negocio más, la gente nos tratará como otros proveedores más. Pero si lo tratamos como algo personal, este trabajo, que nos metemos en el papel de verdad, que tomamos tiempo para conocer la pareja, tomamos tiempo para saber de sus vidas, después de la boda incluso, cómo están, cómo va la vida. Entonces, si quieres esa conexión con tu pareja, pues no solo no crece, no crece vuestra relación como amigos, sino también mejoras como persona y aparte de eso, pues ellos te van a hacer la publicidad gratis por boca, que es más valioso que otros tipos de publicidad. Entonces, como ellos te toman como amigos, ya no te toman como otros proveedores más, ellos te van a vender hasta la muerte. Claro, te van a dar todo, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos como es una boda más, realmente siento yo que no podemos trabajar más a gusto, ¿no? Y a mí me gusta mucho, como dices tú, involucrarme con los clientes y, y acordarme de que es un único día, ¿no? De ellos y tengo que entregarles que ellos no se dieron cuenta de muchas cosas que sucedieron, ¿no? Entonces, como que documentar o tratar de documentar todo eso. Me pregunta por ahí, Don, Frank de León otra vez, me dice que si recuerdas cuál fue tu primer workshop que tomaste. Pues dile a Frank de León, deja de preguntar, pregunta mucho. Hola Frank, ¿cómo estás? Viva Chile. Pues de verdad nosotros como fotógrafos no hemos tomado ninguna workshop nosotros, ¿no? Hemos aprendido todo a palo, como dicen aquí en Canarias. Hemos aprendido todo a palo, de cuestión de probar y crear la experiencia para nosotros. Pero claro, por eso estoy en el puesto que puedo decir a los demás fotógrafos que para que mejoras tu carrera, mejoras en tu trabajo, es tiempo para mejorar como fotógrafo. Porque si tú aprendes solo, tarda más y cometes muchos fallos. Y muchas veces esos fallos, esa tragedia, el víctima no solo tú como fotógrafo, sino el víctima también es tu pareja, que has creado esas fotos para ellos. ¿Y qué más?
y no sabes el dentro y fuera del negocio, y tienes que buscar la vida, cómo hacerlo. Pues son cosas que puedes saltar aprendiendo de los demás, ¿no? Si puedes elegir bien vuestros mentor que van a enseñar bien, ¿no? El camino de esta profesión. Pues sí, eso. Súper, súper bien. Déjame, me hacen otra pregunta por aquí. Ok, ya vimos ahí, Marco Vidales estaba preguntando por ahí de dónde aprendiste a fotografiar y si has tomado algunos workshops, ya habías platicado un poquito de eso. Tu tiempo de entregas de materiales, ¿cuánto tardas en entregar, un ejemplo, una boda en cuestión digital? Pues con esa cuestión, pues entregamos, si yo puedo sentarme en el ordenador, calculando entre 8 o 10 horas, puedo terminar una boda de 700 imágenes, por ejemplo. Si puedo sentarme, entonces calculándolo, cada foto para editarlo, puedes entregarlo, puedes terminarlo en ese momento. Tienes que calcular entre 20 30 segundos cada imagen si vas a entregar ese tipo de foto en ese tiempo. Entonces, no tienes que ser perfeccionista al editar la foto. Muchas veces nos quedamos en una imagen 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y eso es perder mucho tiempo. Entonces, ese tiempo que estás perdiendo editando, ¿a dónde lo estás robando? En parte de tu día. Estás robando un par de esos momentos o horas o minutos para estar con tu familia o para estar afuera con los amigos o para estar haciendo otra cosa más, ¿no? Porque no somos solo fotógrafos, también tenemos vida. Entonces, al tiempo de editar tenemos que tomar tiempo. Muchas veces eso es muy bueno. Con Helen, ella es bueno porque a veces me lío en haciendo las cosas y ella me recuerda, mira, ya está pasando la hora de salir. Entonces yo voy saliendo y dejo las cosas. No es solo cuestión de sentar 8 o 10 horas recto, sino quizás 3 horas hoy, siguiente día otras 3 horas, el siguiente día otras 3 horas. Es cuestión de dividirlo. Y muchas veces editamos la boda una semana después de la boda, o sí, o más, ¿no? ¿Por qué? Así podemos separarnos emocionalmente de la imagen. Si tienes un recuerdo que no te gustó de esa boda, o te gustó, o te sentías mal, ¿sabes? Esas emociones se te olvida. Entonces, cuando vuelves a las imágenes chequeándolo, pues bien, lo ves con diferente ojo, con más frescas, ojos más frescas. Así te dará más ganas de editarlo. Claro, a mí me ha tocado de que llego siempre de una boda y selecciono una o dos fotos para publicar inmediatamente porque traigo como que todo conectado lo que hice y ya posteriormente ya lo haces más despacio, ¿no? Exacto. Súper bien. Don, vamos a platicar ahí un poquito de Tribe, decirles que salieron unos presets nuevos de Tribe Photo. Déjame activar un poquito esto. Salieron los nuevos de Tribe Photo, los Raven Pack. La verdad están increíbles los nuevos presets que están en Tribe Photo. Y recordarles que el grupo anteriormente se estaba manejando un grupo de Tribe Archipiélago, otro de Tribe Photo y otro de Tribe Relief. Ahora ya es únicamente un grupo que se llama Tribe Collective. Lo pueden buscar ahí en Facebook y ahí se puede publicar sobre todos los presets. A partir de los elements en adelante se pueden estar publicando. Entonces son los nuevos, los Raven Pack y están, la verdad lo estoy probando. Estoy haciendo una boda con ese ahorita. Y la verdad estoy muy muy contento con el resultado que me está dando por ahí. Don, eh, platícanos un poquito tus planes, tus futuros planes ahora que con tu nena, tu esposa, ¿qué planes tienes para el siguiente año? Planes para el siguiente año, pues, a alentizarse un poco y a coger menos bodas el año que viene. Así podemos disfrutar el tiempo de la familia, estar más tranquilo como persona, porque trabajar duro tiene su fruto, ¿no? Pero si lo haces
en largo plazo siempre estás trabajando duro, trabajando duro, trabajando duro, pues pierdes la vida, ¿no? Olvidas la vida. Entonces, estaría guay que el año que viene podemos conectarnos de nuevo, más tiempo con amigos, más tiempo con la familia, con los abuelos de mi niña y más tiempo juntos como familia y yendo más despacito, como práctica el slow life, ¿no? Claro, súper bien, Don. Eh, a ver, ¿tu color favorito, Don? Color favorito, arco iris. Eso Súper cuenta. bien. Pregunta, dice tu compadre Frank de León, dice que si alguien le puede preguntar que cuál es tu serie o película favorita. Mi madre, este hombre no para. A ver, una serie, película favorita, pensándolo bien. Pues es un dibujo animado, que es mi favorita. Pues déjame pensar. Siempre es dibujos el que me encanta demasiado. O sea, prevenido. Porque últimamente, este año, desde que nació mi hija, pues no tuvimos ni tiempo para ver algo o volver a ver Netflix. Ya, estamos la gente hablando de tal serie. ¿Eso qué es? Oye, ¿cuánto tiene tu bebé? Ya ahorita tiene 10 meses, ya Ah, va están por bien 11. chiquitas. Sí, ahorita ya está mucho mejor que antes. Antes no teníamos, no podíamos dormir y ahora sí que la vida está volviendo. Ya sabe cómo es. ¿Y cuántos quieres tener, Don? Uf, de momento uno, porque esto es como una bomba, ¿sabes? Yo digo Sí, que te sí, apures. si nuestra hija salió tranquilita, no se mueve mucho, no llora mucho, pues perfecto. Pero esto es como una bomba, es como un unicornio corriendo por toda la casa. Ay, se me olvidó. Te iba a hacer otra preguntita ahí suavecita. Me pregunta por ahí Uriel Villarreal, me dice que si, qué tanto te influye o sea, tu postproducción con los precios, o sea, qué tanto le inviertes de tiempo, ¿no? ¿Me lo repites, por favor? Sí, que si te influye mucho tus imágenes estarlas trabajando con presets, o sea, con estarlas metiendo postproducción. Pues nuestra imagen estamos usando, este año hemos trabajado solo con Trial Photo Co. únicamente, pues hemos trabajado con el Wolfpack, que nos encantan los colores y cómo se ve el tono de la piel. Precisamente es el Wolfpack 01 y Wolfpack 08 para el blanco y negro. Entonces hemos trabajado con ellos y un poco de tweaks y ya está. Sí, realmente, raza, yo le pongo mucho así que le pongo el Flynn y el trae foto y todo, pero porque estoy haciendo demostraciones. Pero normalmente cada fotógrafo tiene un preset preferido, que es el que usa para sus propias, para una boda completa, ¿no? Para las sesiones. ¿Cuántas bodas haces al año, Don? Pues nosotros este año hemos hecho 12 bodas de destinos, entonces es demasiado para nosotros. Entonces el año que viene vamos a recortarlo. Súper bien, Don. Entonces el año que viene preferiblemente 7 8 incluso 7 bodas de destinos, estamos felices. Súper bien. Perfecto, Don. Pues ya estamos llegando al tiempo. Ya nos echamos 55 minutos. Y bueno, te agradezco bastante. La verdad, desde hace tiempo ya quería platicar un rato contigo, conocerte más que todo ya así, pues en video, ¿no? Y gracias por darme la oportunidad, gracias por apoyarnos ahí con Try Relief, Try Photo y Try Archipiélago. Y bueno, seguirle dando con todo desde acá. Nosotros estamos en México, todo el mundo, la verdad, tuvimos muy buena
mucha gente que nos estuvo viendo. Y bueno, también posteriormente vamos a tener a Facundo Santana. Lo anuncio de una vez, aquí voy a tomar tantito el tiempo. Va a ser el 19 de diciembre, que es de Argentina, nuestro buen Facundo. Y también va a ser una pequeña entrevista ahí, ¿no? Ya mucha gente lo ha estado esperando por ahí y nos ha quedado medio mal por los tiempos, pero sabemos que son fotógrafos y andan por todos lados en el mundo, ¿no? Así, realizando fotos. Entonces, Don, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. No sé si quieras dar algún mensaje a la raza que te vio. Este, Pues claro, muchísimas gracias Israel por invitarme. Es todo un honor, claro, que además de poder hablar sobre nuestro trabajo, lo que nos apasiona, a partir de fotografía, pues no sé si han aprendido algo sobre nosotros o algo se hace clic, ¿no? Se hizo clic en vuestra mente que puede aplicar en nuestra vida, en nuestra fotografía, en nuestra carrera ahorita para ser mejores fotógrafos, mejores negociantes y mejores personas, ¿no? Eso es lo que queremos impartir siempre, cada vez que impartimos nuestros talleres, nuestros one-on-one. Siempre vemos que cada vez que la gente vaya a su casa, ¿no? Para el negocio, para su vida personal, ¿no? No solo que salen ahí inspirados, sino salen ahí con herramientas prácticas para aplicar en su edición, en su fotografía, en el negocio, que es muy importante, que muchas veces lo olvidamos, que nosotros, personas que imparten workshop, que esta gente van ahí porque quieren mejorar el parte de negocio de la fotografía, ¿no? No solo inspiración y edición. Y eso, pues cualquier cosa, México, estamos aquí. Y bueno, Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, Perú, y sea donde sea, pues les mando un abrazo y besos de unicornio. muy bien, Don. Muchísimas gracias. Voy a ponerme aquí tantito en la pantalla. Ahí estamos bien. Y bueno, raza, les agradezco bastante por ahí los que me estuvieron viendo. Y muchísimas gracias por todo y nos estamos poniendo en contacto. Gracias, hasta luego. Adiós.